El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre el asfalto de la carretera interestatal. Cristina Vasconcelos bajó del BMW plateado dando un portazo que resonó en el silencio del descampado. Los tacones de diseñador hundiéndose levemente en la tierra suelta del acostamiento. El motor había tosido, gimoteado y finalmente muerto 3 kilómetros atrás, obligándola a rodar hasta ese tramo desolado donde solo el canto de los insectos competía con el calor vibrante. Sacó el celular del bolso de marca, la pantalla mostrando una sola barra de señal, y marcó por cuarta vez el número de la asistencia vial. Nada. La llamada caía antes del primer tono. Mierda. La palabra salió entre dientes, elegante incluso en su frustración. Cristina tenía 33 años y una carrera construida sobre el control absoluto de cada variable. Gerente regional de una firma de consultoría multinacional, acostumbrada a salas de juntas con aire acondicionado y café importado, no a estar varada como una pueblerina en medio de la nada. El traje sastre blanco ya mostraba manchas de sudor bajo los brazos. El maquillaje comenzaba a derretirse. Y lo peor, llegaría tarde a la presentación más importante del trimestre en la capital. Entonces, escuchó el ruido. Un motor diésel cansado, irregular, aproximándose desde el norte. Cristina entrecerró los ojos contra el brillo cegador del horizonte y vio aparecer una camioneta pick-up del año del diluvio, blanca bajo capas de polvo y barro seco, con una caja de herramientas oxidada en la parte trasera. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo a unos 10 metros de ella. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. El hombre que descendió aparentaba unos 35 años, complexión robusta, brazos gruesos curtidos por el sol. Vestía un overol azul manchado de grasa negra, especialmente en el pecho, y las mangas enrolladas hasta los codos. Las botas de trabajo dejaban huellas de tierra. Tenía el rostro cubierto de sudor, una barba de 3 días, y cuando sonrió, mostró un diente ligeramente astillado. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose una gorra desteñida con un logo de taller mecánico apenas legible. «Vi que tiene problemas. ¿Puedo ayudarla?» Cristina lo evaluó en 2 segundos. La ropa sucia, las manos negras de mugre, el acento sencillo, sin pulir, el olor a gasolina y trabajo manual que llegaba incluso a 3 metros de distancia. Todo en él gritaba clase obrera, esfuerzo físico, mundo pequeño, todo lo que ella había pasado los últimos 15 años tratando de dejar atrás. «No necesito ayuda», respondió, el tono cortante como vidrio. «Ya llamé a mi asistencia». El hombre miró el BMW, luego el celular en la mano de ella, después el horizonte vacío. «Señora, aquí la señal es pésima. Y el servicio más cercano está a 40 kilómetros. Con este calor», hizo una pausa eligiendo las palabras, «puedo echarle un vistazo. Tal vez sea algo simple». Cristina soltó una risa breve, sin humor. «¿Usted? ¿Echarle un vistazo a un BMW Serie 5? El desprecio destilaba de cada sílaba. «Este carro vale más que su camioneta, y probablemente más que su casa. No voy a dejar que alguien que ni siquiera...» Se interrumpió, pero el silencio dijo lo que las palabras no terminaron. El hombre sostuvo su mirada. Algo pasó por sus ojos, algo profundo y antiguo, pero su expresión no cambió. Simplemente asintió despacio. «Entiendo», dijo con calma. «Solo quería ayudar». «Pues no necesito la ayuda de un mecánico de pueblo», escupió ella, dándole la espalda, marcando otra vez el número en su teléfono. «Voy a resolverlo yo misma». «Como guste, señora». Él comenzó a caminar de regreso a su camioneta. Cristina lo ignoró, concentrada en la pantalla. Pero entonces escuchó su voz nuevamente, más suave ahora, casi para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que ella oyera. «Mi abuelo decía que la gente se conoce cuando las cosas se rompen. Ahí se ve de qué están hechos por dentro». Cristina giró bruscamente. «Disculpe, ¿me está dando lecciones de vida?» «¿Usted?», señaló el overol manchado. «Mire cómo viene. Apesta a grasa. Probablemente ni terminó la secundaria. Y se atreve a...» «Tiene razón», interrumpió él, sin levantar la voz.
Disculpe la molestia. Subió a la camioneta. El motor tosió antes de arrancar. Cristina lo vio alejarse levantando una nube de polvo rojizo, y por un segundo, solo un segundo brevísimo que enterró de inmediato, sintió algo parecido a la vergüenza trepar por su garganta. Pero el calor, la frustración y el orgullo la sofocaron rápidamente. Se quedó allí parada, sola bajo el sol implacable, esperando una señal que no llegaba, sudando dentro de su traje de firma, mientras el silencio del descampado se tragaba hasta el ruido del motor que se alejaba. Cristina Vasconcelos no sabía entonces que acababa de humillar al hombre, que en 3 meses decidiría si su empresa conservaba el contrato más grande de su historia. Tampoco sabía que ese mismo hombre, cuyas manos había despreciado por estar sucias de trabajo honesto, terminaría enseñándole lo que realmente significaba tener valor. Pero eso aún estaba por venir. 3 semanas antes de aquel encuentro en la carretera, Cristina Vasconcelos había despertado en su apartamento del piso 21 con vista panorámica a la ciudad. Las cortinas automáticas se abrieron a las 6 de la mañana exactas, dejando entrar la luz dorada que bañaba el minimalismo nórdico de su decoración. Blanco, gris, acero inoxidable. Nada fuera de lugar, nada que delatara emoción o caos. Su vida entera era una coreografía perfecta de eficiencia y control. Se había levantado de esa cama king size, sintiéndose exactamente como se sentía todos los días, victoriosa y vacía al mismo tiempo. La carrera de Cristina era el tipo de historia que las revistas de negocios adoraban contar. Hija de una costurera y un conductor de autobús, había conseguido una beca completa en la universidad más prestigiosa del país. Se graduó con honores. Entró como pasante en la consultora multinacional Anderson & Harris a los 23 años. Ahora, una década después, era la gerente regional más joven en la historia de la firma. Manejaba cuentas de 8 cifras. Supervisaba un equipo de 40 profesionales. Viajaba en clase ejecutiva. Vestía ropa que costaba lo que su madre ganaba en 6 meses. Y cada prenda cara, cada reunión en hoteles 5 estrellas, cada copa de vino que costaba más que una cena familiar completa, era una prueba de que había escapado, de que ya no era esa niña del barrio obrero que usaba uniformes heredados y comía lo que alcanzaba. Pero la verdad que Cristina nunca confesaría, ni siquiera frente al espejo, era esta. Había construido su éxito sobre el miedo. Miedo a volver, miedo a ser invisible, miedo a que la descubrieran como impostora en ese mundo de cristal y apellidos compuestos. Por eso necesitaba que todo fuera perfecto, el apartamento impecable, el cuerpo esculpido en el gimnasio, las uñas siempre arregladas, el maquillaje estratégico, la ropa de marca visible. Cada detalle era un ladrillo en el muro que separaba a la Cristina de ahora de la Cristina de antes. Y por eso, también, había aprendido a mirar hacia abajo, a juzgar rápido, a clasificar a las personas en 2 categorías, útiles o insignificantes, los meseros, los conserjes, los técnicos, los mecánicos, toda esa gente que hacía el trabajo invisible, eran recordatorios andantes de lo que ella pudo haber sido, y mirarlos de menos era su forma de confirmar una y otra vez que había triunfado. Esa mañana, 3 semanas antes de la carretera, Cristina había revisado su agenda mientras tomaba un smoothie verde de 400 calorías exactas. Tenía 7 reuniones programadas, una presentación para un cliente nuevo, una cena de negocios, 0 espacios en blanco, 0 momentos de silencio donde tendría que enfrentar la pregunta que a veces susurraba en la oscuridad: ¿para qué es todo esto? Esa misma mañana, a 40 kilómetros de distancia, en un barrio industrial cerca de la periferia, Mateo Andrade había despertado en una habitación sencilla encima del taller mecánico de su abuelo. La cama era de hierro forjado, la misma donde había dormido cuando tenía 10 años y venía a pasar los veranos. Las paredes conservaban mapas viejos de carreteras y calendarios de refacciones de décadas atrás. Por la ventana entraba el olor a aceite de motor y el sonido metálico de llaves ajustando tuercas.
Mateo tenía 35 años y un secreto que muy pocas personas conocían. Era el director ejecutivo y accionista mayoritario de Grupo Vanguard, un conglomerado automotriz con presencia en 12 países, fábricas en 4 continentes y una facturación anual que superaba los 2.000 millones. Había heredado la empresa de su padre hacía 7 años, después de un ataque cardíaco que dejó a la familia destrozada y a Mateo al frente de un imperio que no había pedido, pero que honraría hasta el último aliento. Pero antes de ser CEO, antes de las salas de juntas y las negociaciones internacionales, Mateo había sido un niño que pasaba todos los sábados en ese taller aprendiendo de su abuelo Vicente. El viejo mecánico, con sus manos eternamente manchadas de grasa y su sabiduría de campo, le había enseñado algo que ninguna escuela de negocios podría: que el trabajo honesto no tiene apellido, que las manos sucias construyen más que las limpias y que la gente se mide por cómo trata a quienes no pueden darles nada a cambio. Cuando su abuelo murió 2 años atrás, Mateo heredó también el taller. Pudo haberlo vendido, convertido en franquicia o simplemente cerrado. Pero en vez de eso, hacía algo que su junta directiva jamás entendería. Cada 15 días se ponía el overol azul de su abuelo, subía a la vieja camioneta Ford y trabajaba como mecánico itinerante en las carreteras de la región. No lo hacía por nostalgia ni por performance social. Lo hacía porque en ese overol manchado, sin el título ni el apellido ni los ceros en su cuenta bancaria, Mateo recordaba quién era realmente. Recordaba que antes del imperio automotriz, su familia había sido gente de campo, que su bisabuelo había sido herrero, que su abuela había lavado ropa ajena para pagar la escuela de sus hijos. Y recordaba, sobre todo, la lección que Vicente le había tatuado en el alma. «Mijo, cuando te vuelvas importante, no olvides que la grandeza se mide por cómo tratas a los que el mundo considera pequeños». Así que Mateo salía a las carreteras, ayudaba a quien lo necesitara. Arreglaba motores, cambiaba llantas, remolcaba carros, y en esos días, con las manos negras de grasa y el sudor bajando por la espalda, se sentía más él mismo que en cualquier sala de juntas alfombrada. Esa mañana, 3 semanas antes del encuentro, Mateo había desayunado pan con café recalentado en el hornillo del taller, revisado el motor de la camioneta y trazado su ruta por las carreteras secundarias donde la gente solía quedarse varada. No sabía que en 3 semanas, en un tramo desolado bajo el sol implacable, se cruzaría con una mujer de traje blanco y tacones caros que le recordaría exactamente por qué seguía haciendo esto. Una mujer que lo miraría como si fuera basura. Una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Y una mujer que, contra toda lógica, terminaría enseñándole algo que él tampoco esperaba: que a veces las personas más rotas son las que más miedo tienen de ser vistas. Mateo condujo la camioneta durante 2 kilómetros antes de detenerse en el acostamiento. Apagó el motor. El silencio del mediodía lo envolvió como una manta pesada. Puso las manos sobre el volante, las mismas manos que ella había mirado con asco, y respiró hondo. No estaba enojado. Eso fue lo que más lo sorprendió. Había esperado sentir rabia, indignación, ese impulso masculino de defender el orgullo herido. Pero lo que sentía era otra cosa, algo más complejo, más triste: lástima. Porque Mateo había visto algo en los ojos de Cristina Vasconcelos que ella misma probablemente no sabía que llevaba ahí. Lo había visto en el microsegundo antes de que la máscara del desprecio cayera sobre su rostro. Un destello de pánico, de fragilidad, de alguien que se estaba ahogando en un mar abierto, pero gritaba que todo estaba bajo control. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo durante los primeros años como CEO, cuando cada reunión era un campo de batalla donde temía que descubrieran que no era suficiente, cuando cada traje de diseñador era una armadura, cuando cada decisión corporativa era una prueba de que merecía estar ahí. Mateo sabía lo que era construir una identidad sobre el miedo a no ser nadie. Y por eso, cuando Cristina lo había llamado mecánico de pueblo, con ese veneno en la voz, él no había oído insulto. Había oído defensa, terror disfrazado de arrogancia,
una mujer protegiendo algo que creía que se le podía arrebatar si bajaba la guardia un solo segundo. Sacó el celular del bolsillo del overol y marcó a su asistente ejecutiva. «Sandra, habla Mateo. Señor Andrade, ¿todo bien?» No esperaba su llamada hasta la noche. «Sí, todo bien. Escucha, necesito que averigües algo discretamente. Hace unos minutos me crucé con una mujer varada en la carretera interestatal, kilómetro 247, BMW Serie 5 plateado, patente». Cerró los ojos, visualizando la placa. «Terminada en 739. Vestía traje blanco, ejecutiva 30 y tantos. Quiero saber quién es». Hubo una pausa del otro lado. «¿Algún problema, señor?» «No, solo curiosidad». Sandra conocía a su jefe lo suficiente para no hacer más preguntas. «Le envío la información en una hora». Mateo colgó y volvió a mirar por el espejo retrovisor hacia donde había dejado a Cristina. Desde esa distancia, era solo una figura blanca contra el marrón del descampado. Sola, vulnerable, probablemente todavía tratando de conseguir señal en ese celular que valía más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Podía volver, decirle quién era realmente, ver cómo se le descomponía la cara cuando entendiera a quién había humillado, saborear esa justicia pequeña y mezquina. ¿Pero para qué? Su abuelo Vicente tenía un dicho para momentos como este: «La gente no cambia por vergüenza, mijo. Cambia por comprensión. Y la comprensión no se puede forzar. Tiene que nacer sola, como una planta que encuentra su camino entre las piedras». Mateo arrancó el motor nuevamente y tomó el camino de regreso al taller. Pero algo había cambiado. Una decisión estaba tomando forma en su mente, todavía borrosa pero presente. Si el destino era tan sabio como su abuelo creía, tal vez habría una segunda oportunidad. Una oportunidad donde ella no supiera quién era él, donde pudiera verlo sin los filtros del prejuicio, donde tal vez ambos pudieran aprender algo. Cristina finalmente consiguió señal 40 minutos después, cuando un camión de carga se detuvo y el conductor, un hombre mayor con acento campesino, le prestó su teléfono satelital sin pedirle nada a cambio. La asistencia vial llegó una hora más tarde. Para entonces, el traje blanco estaba arruinado de sudor y polvo. El maquillaje se había derretido completamente. Y Cristina había pasado 90 minutos sola con sus pensamientos, algo que normalmente evitaba con la meticulosidad de quien evita una enfermedad contagiosa. En ese silencio forzado, mientras el sol quemaba y las cigarras cantaban su sinfonía interminable, algo pequeño y molesto había empezado a moverse en su pecho. ¿Por qué había sido tan cruel? El hombre solo quería ayudar. Sí, estaba sucio. Sí, olía a trabajo manual. Sí, su camioneta era vieja, pero había frenado, había bajado, había ofrecido su tiempo, y ella lo había tratado como si fuera menos que humano. Probablemente ni terminó la secundaria. Sus propias palabras resonaron en su mente como bofetadas retrasadas. ¿Desde cuándo el nivel educativo determinaba el valor de una persona? ¿Desde cuándo el aspecto físico era medida de dignidad? Cristina sacudió la cabeza, tratando de expulsar esos pensamientos incómodos. Estaba estresada, tenía hambre, el calor le estaba afectando. Eso era todo. Mañana, de vuelta en su oficina climatizada, esto sería solo una anécdota desagradable que olvidaría rápidamente. Pero cuando el mecánico de la asistencia vial finalmente llegó, un hombre joven con overol limpio y sonrisa profesional, Cristina se descubrió diciéndole «gracias» 3 veces. Y cuando él le explicó que el problema había sido simple, un sensor de temperatura que se había soltado, algo que el mecánico de pueblo probablemente habría arreglado en 10 minutos, sintió algo pesado instalarse en su estómago. Condujo de regreso a la ciudad en silencio, con el aire acondicionado a máxima potencia, tratando de enfriar algo que no tenía que ver con la temperatura. Esa noche, en su apartamento minimalista, mientras se quitaba la ropa arruinada y se duchaba bajo agua casi hirviendo, Cristina se miró en el espejo empañado del baño, y por primera vez en años no le gustó lo que vio. No el cuerpo, no la cara. Eso estaba bien. Eso estaba controlado. Lo que no le gustó,
fue la persona detrás de los ojos. Pero ese pensamiento era demasiado grande, demasiado peligroso, así que lo empujó hacia abajo, hacia ese lugar oscuro donde guardaba todas las cosas que no quería examinar, y se fue a dormir diciéndose que mañana todo volvería a la normalidad. No sabía que el hombre del overol sucio acababa de pedirle a su equipo de investigación corporativa que averiguara todo sobre ella. No sabía que sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente. Y definitivamente no sabía que la próxima vez que lo viera, él seguiría guardando su secreto, esperando pacientemente a que ella misma encontrara el camino entre las piedras. 2 semanas después del incidente en la carretera, Cristina recibió la noticia que cambiaría todo. Estaba en su oficina revisando contratos cuando su jefe la llamó por videollamada. Richard Pemberton, socio principal de Anderson & Harris, tenía esa expresión que Cristina había aprendido a descifrar: oportunidad disfrazada de desafío. Cristina, tenemos un cliente potencial enorme. Grupo Vanguard, el conglomerado automotriz. Están buscando consultora para reestructurar su división de operaciones en la región. Hablamos de un contrato de 3 años, 8 millones. El corazón de Cristina dio un salto. Ese tipo de contrato significaba ascenso, significaba bonificación, significaba llegar donde muy pocas mujeres habían llegado en la firma. ¿Cuál es el desafío?, preguntó, porque siempre había uno. El CEO es particular. Mateo Andrade, joven, heredó la empresa de su padre, brillante pero poco convencional. No le gustan las presentaciones corporativas tradicionales. Quiere reuniones en terreno, conocer operaciones reales, hablar con trabajadores. Es un perfil diferente. Cristina tomó notas mentalmente. ¿Cuándo es la reunión preliminar? En 10 días. Pero antes de eso, haremos una visita a una de sus plantas de ensamblaje en las afueras. Quiere que conozcamos la operación desde cero, vestimenta casual, nada de trajes. Cristina frunció el ceño. ¿Vestimenta casual? ¿Una planta de ensamblaje? Eso no era su territorio. Ella brillaba en salas de juntas con proyectores y presentaciones de 50 diapositivas, pero 8 millones era 8 millones. Cuente conmigo. El día de la visita, Cristina se vistió con lo que consideraba casual elegante: pantalones de lino beige, blusa blanca de seda, zapatos bajos de cuero italiano. Se había recogido el cabello en una cola de caballo perfecta y llevaba un maletín minimalista. La planta de ensamblaje estaba a 40 minutos de la ciudad, en una zona industrial rodeada de bodegas y talleres. Cuando llegó con 2 colegas de su equipo, un hombre con casco de seguridad y chaleco reflectante los recibió en la entrada. «Buenos días. Soy Miguel, supervisor de planta. El señor Andrade se retrasó unos minutos, pero pidió que los llevara a conocer las instalaciones mientras tanto». Cristina asintió con su mejor sonrisa profesional y siguió al supervisor hacia el interior del complejo. El ruido era ensordecedor: máquinas taladrando, soldaduras chispeando, grúas moviendo piezas pesadas. El olor a metal y aceite le recordó incómodamente a ese día en la carretera. Caminaron por la línea de ensamblaje mientras Miguel explicaba procesos, eficiencias, desafíos logísticos. Cristina tomaba notas en su tablet, pero su mente estaba dividida. Había algo extrañamente humilde en todo esto. Los trabajadores saludaban a Miguel con familiaridad. Había cafeteras en las esquinas, fotos de familias pegadas en los casilleros. No era solo una fábrica, era una comunidad. Entonces, al doblar una esquina cerca del área de mantenimiento, Cristina lo vio. Un hombre de espaldas, inclinado sobre el capó de un montacargas, con overol azul manchado de grasa. Estaba explicándole algo a un técnico joven, las manos señalando piezas del motor. Algo en la postura, en el movimiento de esos hombros anchos, le resultó familiar. El hombre se enderezó y se giró. Cristina sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Era él, el mecánico de la carretera. Los ojos castaños la encontraron a través de los 20 metros que los separaban. Hubo un destello de reconocimiento, pero su expresión no cambió. Él dijo algo más al técnico, se limpió las manos en un trapo y caminó hacia el grupo con pasos tranquilos. «Buenas tardes», dijo.
con esa misma voz calmada que ella recordaba. «Disculpen la demora. Había un problema con uno de los montacargas y no podía dejar al equipo colgado». Miguel sonrió. «Les presento a nuestro jefe de mantenimiento, Mateo. Es el mejor mecánico de toda la planta. Lleva años con nosotros». Cristina parpadeó. «Jefe de mantenimiento. ¿Trabajaba aquí? ¿En la empresa que ella estaba tratando de conseguir como cliente?» Mateo le extendió la mano. Cristina la miró un segundo más de lo necesario antes de estrecharla. Estaba tibia, callosa, con restos de grasa bajo las uñas. «Mucho gusto», dijo él sin rastro de ironía. «¿Primera vez en una planta de ensamblaje?» «Sí», respondió ella, encontrando su voz profesional. «Somos de Anderson & Harris, la consultora». «Ah, los consultores». Mateo asintió. «Bueno, si necesitan conocer cómo funcionan realmente las cosas aquí, estoy a sus órdenes. A veces los que ensuciamos las manos sabemos más que los informes en papel». Había algo en su tono. No era burla, no era resentimiento. ¿Era complicidad? ¿Una invitación velada? Cristina sintió calor subir por su cuello. Él la había reconocido. Claro que sí. Y no estaba diciendo nada. No la estaba exponiendo. No estaba cobrándose la humillación. ¿Por qué? El resto de la visita fue una nebulosa. Cristina caminó. Tomó notas, asintió en los momentos correctos. Pero su mente estaba en otra parte. En la mirada tranquila de ese hombre, en la forma en que sus compañeros de trabajo lo trataban con respeto genuino, en cómo, cuando explicaba un proceso técnico, su inteligencia brillaba a través de la grasa y el overol, y en cómo ella lo había juzgado sin saber absolutamente nada. Cuando terminó la visita y el verdadero CEO apareció, un hombre completamente diferente con traje gris y sonrisa corporativa, Cristina apenas pudo concentrarse en la reunión preliminar. Firmó lo que tenía que firmar. Sonrió cuando tenía que sonreír. Pero algo dentro de ella se había movido. Al salir mientras caminaba hacia el estacionamiento, escuchó una voz detrás de ella. «Señora». Se giró. Mateo estaba a unos metros, todavía con el overol, secándose las manos con el trapo. «Solo quería decirle algo», continuó él. «Todos tenemos días malos, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después». Cristina abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mateo sonrió, esa sonrisa pequeña y sincera que le arrugaba las comisuras de los ojos. «Que tenga buen día». Y se fue dejándola ahí parada, con su maletín de cuero italiano y su armadura de seda, sintiendo por primera vez en años que alguien había visto más allá del disfraz. Esa noche, Cristina no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo blanco de su habitación, con las palabras de Mateo resonando como campanas en su cabeza. Todos tenemos días malos. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. ¿Qué había hecho ella después? Nada. Había enterrado la culpa bajo capas de justificaciones y seguido con su vida como si nada hubiera pasado. Como si humillar a alguien fuera apenas un inconveniente menor en su agenda apretada. Se levantó a las 3 de la madrugada, preparó té de manzanilla que no tomó y se sentó frente a la ventana panorámica, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Por primera vez en años, se permitió pensar en su madre, en cómo limpiaba casas ajenas con las rodillas destrozadas de tanto arrodillarse, en cómo su padre conducía 12 horas diarias y llegaba a casa oliendo a sudor y cansancio, en cómo nunca, jamás, habían mirado a nadie con desprecio. ¿En qué momento había olvidado eso? Los días siguientes fueron extraños. Cristina seguía con su trabajo, sus reuniones, sus presentaciones impecables, pero algo se había aflojado dentro de ella, como un tornillo que llevaba años demasiado apretado. Empezó a notar cosas que antes eran invisibles, el conserje del edificio que le sostenía la puerta todas las mañanas y al que nunca había agradecido por su nombre. La mujer de la limpieza que trabajaba después de las 6 de la tarde y con quien nunca había cruzado palabra. El repartidor que subía 5 pisos con cajas pesadas y al que apenas miraba. ¿Cuándo se había vuelto tan ciega? Una semana después de la visita a la planta, Cristina hizo algo que jamás pensó que haría. Volvió, sola,
sin avisar, sin agenda corporativa. Llegó un sábado por la tarde, cuando la mayoría de oficinas estaban cerradas, pero las instalaciones de mantenimiento seguían operando. Preguntó en la entrada por Mateo. El guardia de seguridad la miró con curiosidad, pero llamó por radio. 10 minutos después, Mateo apareció limpiándose las manos con ese trapo eterno. Esta vez vestía jeans y una camiseta gris simple. Se veía más joven sin el overol, más accesible. «Señora Vasconcelos», dijo sorprendido pero sin incomodidad. No esperaba verla por aquí un sábado. Cristina había ensayado un discurso completo en el auto, 30 minutos de palabras cuidadosamente elegidas. Pero ahora frente a él, todo se desmoronó. «Vine a disculparme». Mateo parpadeó. «No tiene que...» «Sí tengo que...», lo interrumpió ella, la voz temblando levemente. «Lo que hice ese día en la carretera fue imperdonable. Usted solo quería ayudar, y yo lo traté como basura, porque estaba sucio, porque juzgué su ropa, su trabajo, su camioneta. Juzgué todo sin saber nada. Las palabras salían ahora sin control, años de armadura desmoronándose. Y lo peor es que no fue un momento aislado. Yo trato así a las personas todos los días, como si no importaran, como si ser exitosa me diera derecho a mirar hacia abajo, y estoy avergonzada». Mateo guardó silencio un momento largo. Luego señaló una banca de metal bajo un árbol cerca del estacionamiento. «¿Quiere sentarse?». Se sentaron. El sol de la tarde pintaba todo de dorado. Desde ahí se escuchaba el ruido distante de la planta, ese pulso industrial que nunca descansaba. «Mi abuelo era mecánico», comenzó Mateo mirando el horizonte. «Me crió cuando mi mamá murió. Yo tenía 8 años. Él trabajaba 18 horas al día en un taller pequeño, con las manos siempre negras, la espalda rota. La gente lo miraba raro cuando entraba a las tiendas, como si ensuciara el aire. Pero ese hombre me enseñó más sobre dignidad que cualquier persona con título universitario». Cristina escuchaba con la garganta apretada. «Me enseñó que el trabajo honesto no tiene vergüenza, que las manos sucias construyen el mundo que las manos limpias solo administran, y que el verdadero carácter de una persona se ve en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio». Hizo una pausa. «Por eso no estoy enojado con usted, señora Vasconcelos, porque sé que ese desprecio no era contra mí. Era contra algo que usted teme, tal vez contra un pasado del que huyó, tal vez contra una parte de usted misma que no quiere ver». Las lágrimas llegaron sin aviso. Cristina se las limpió rápidamente, avergonzada de llorar frente a un desconocido, pero incapaz de detenerlas. «¿Cómo hace para perdonar tan fácil?», susurró. «No es fácil», respondió Mateo con honestidad. «Pero mi abuelo también me enseñó que guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera, y yo prefiero vivir ligero». Se quedaron sentados en silencio mientras el sol bajaba. Por primera vez en años, Cristina no sintió la urgencia de llenar el vacío con palabras. Solo estar ahí, respirando, existiendo sin performance. Finalmente Mateo se levantó. «Tengo que terminar un trabajo antes de irme, pero si alguna vez necesita hablar o simplemente recordar que todos somos humanos debajo de los disfraces, ya sabe dónde encontrarme». Cristina también se levantó. Le extendió la mano, pero esta vez fue diferente. Fue un apretón real, con contacto visual, con intención. «Gracias por esto. No hay nada que agradecer». Mientras conducía de regreso a casa, con el sol hundiéndose en el horizonte, Cristina sintió algo extraño y nuevo. Esperanza. Esperanza de que tal vez no era tarde para cambiar, para ser mejor, para recordar de dónde venía sin vergüenza. Y aunque no lo sabía todavía, ese día no había recibido solo una lección. Había comenzado a enamorarse. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de la vida de Cristina. Empezó a visitar la planta los sábados, siempre con alguna excusa profesional que ambos sabían que era mentira. Revisaba reportes que no necesitaba revisar. Hacía preguntas sobre procesos que ya conocía. Y Mateo, con esa paciencia infinita que parecía salirle del alma, le mostraba cómo funcionaba realmente el mundo más allá de las hojas de cálculo. Le enseñó a cambiar el aceite de un motor,
a identificar el sonido de un rodamiento gastado, a entender que cada pieza, por pequeña que fuera, tenía propósito y dignidad. Y mientras hablaban entre herramientas y maquinaria, Cristina descubrió algo aterrador y maravilloso. Se estaba enamorando del hombre que vestía overol manchado y hablaba de tornillos como si fueran poesía. No sabía que el universo estaba a punto de reírse de ella. La convocatoria llegó un martes por la mañana. Email urgente de Richard Pemberton. Asunto: reunión final, Grupo Vanguard. Obligatoria. Cristina leyó el mensaje 3 veces. La reunión decisiva para cerrar el contrato de 8 millones. Presentación formal ante el Consejo Directivo y el CEO. Miércoles a las 10 de la mañana. Código de vestimenta. Formal ejecutivo. No podían fallar. Pasó toda la noche perfeccionando la presentación. 50 diapositivas de análisis impecable, proyecciones financieras, estrategias de optimización. Todo lo que había aprendido en una década de consultoría, destilado en una hora de PowerPoint brillante. El miércoles amaneció gris, con nubes pesadas amenazando lluvia. Cristina se vistió con su mejor traje sastre, este azul marino, el que reservaba para ocasiones críticas. Tacones de 8 centímetros, maquillaje perfecto, cabello recogido en un moño elegante, la armadura completa. Llegó al edificio corporativo de Grupo Vanguard 20 minutos antes. Cristal, acero, 30 pisos de arquitectura moderna que gritaba dinero y poder. El lobby tenía un techo de doble altura con una escultura abstracta de metal que probablemente costaba más que su apartamento. Subieron al piso 23 en un elevador silencioso que olía a cuero nuevo. La asistente ejecutiva los recibió con sonrisa profesional y los guió por pasillos alfombrados hasta una sala de reuniones con vista panorámica a la ciudad. El señor Andrade llegará en unos minutos. Por favor, pónganse cómodos. Cristina instaló su laptop, revisó las diapositivas por enésima vez, respiró hondo. Su equipo repasaba notas. Richard conversaba en voz baja sobre estrategia de cierre. Todo era rutina. Todo era controlado. Entonces, la puerta se abrió, y el mundo de Cristina se detuvo. El hombre que entró vestía un traje gris oscuro de corte perfecto que probablemente costaba $5,000. Camisa blanca impecable, corbata de seda azul, gemelos discretos, cabello peinado hacia atrás, limpio, pulido, emanando esa autoridad silenciosa que solo tienen quienes nacieron para mandar. Pero tenía las mismas manos que ella había visto cambiar aceite, los mismos ojos castaños que la habían mirado con perdón cuando no lo merecía, la misma cicatriz fina en el dorso de la mano derecha. Mateo. No Mateo el mecánico. Mateo Andrade, director ejecutivo, CEO, el hombre más poderoso en esa sala. El hombre que durante semanas había dejado que ella creyera que era un simple jefe de mantenimiento. El hombre al que ella había humillado en una carretera polvorienta por usar overol sucio. Las piernas de Cristina dejaron de responderle. Se aferró al borde de la mesa para no caerse. Sintió que la sangre abandonaba su rostro. El aire se volvió espeso, irrespirable. Mateo recorrió la sala con la mirada, estrechó manos, presentó a los miembros de su consejo directivo. Habló con esa voz calmada que ella conocía, pero ahora tenía otro peso, autoridad, poder. Cuando finalmente llegó a ella, le extendió la mano. Señora Vasconcelos, un placer finalmente conocerla en este contexto. Los ojos castaños la miraban sin crueldad, sin victoria, solo con esa pregunta silenciosa que ya había estado ahí desde el principio. ¿Qué harás ahora? Cristina estrechó su mano con dedos temblorosos, la piel cálida, las callosidades que ningún traje podía esconder. Señor Andrade, logró decir la voz apenas un susurro. Richard comenzó la presentación. Las diapositivas se sucedían en la pantalla gigante. Números, gráficas, proyecciones. Cristina se escuchaba a sí misma hablando, respondiendo preguntas del consejo, explicando estrategias. Pero era como estar bajo agua. Todo llegaba distorsionado, lejano. Mateo no la miraba más que a cualquier otro en la sala. Tomaba notas, hacía preguntas inteligentes y precisas.
Se comportaba exactamente como lo que era, un CEO evaluando una propuesta de negocio. Pero Cristina sabía que cada palabra que ella decía, cada gesto confiado, cada término corporativo sofisticado, estaba siendo medido contra la mujer que había llamado mecánico de pueblo a un hombre que probablemente ganaba en un mes lo que ella en un año. La presentación terminó. Richard cerró con su discurso de ventas más pulido. El consejo hizo preguntas finales, y entonces Mateo se levantó. Gracias por su tiempo. Necesitamos deliberar internamente. Les daremos una respuesta en 48 horas. Todos se levantaron. Apretones de manos, sonrisas profesionales. La asistente ejecutiva los escoltó hacia la salida. Pero cuando Cristina estaba por cruzar la puerta, escuchó su nombre. Señora Vasconcelos, ¿podría quedarse un momento? Hay algo que quisiera discutir en privado. Richard le lanzó una mirada de «cierra este contrato» y salió con el resto del equipo. La puerta se cerró con un clic suave. Cristina se giró lentamente. Mateo estaba de pie junto a la ventana panorámica, las manos en los bolsillos, mirando la ciudad extenderse bajo las nubes grises. «¿Por qué?», fue lo único que ella pudo decir. Mateo se volvió hacia ella. «¿Por qué no te lo dije?». Cristina asintió, las lágrimas ya bajando por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto. «Porque necesitabas aprenderlo tú misma», respondió él con suavidad. «Porque si te hubiera dicho quién era ese día en la carretera, solo habrías sentido miedo. Miedo a perder una oportunidad de negocio, pero no habrías aprendido nada real». Se acercó despacio, sin amenaza, solo con esa presencia tranquila que ella había llegado a amar, sin siquiera entender cuándo había pasado. Necesitabas ver que el trabajo honesto tiene dignidad sin importar quién lo haga, que las personas valen por lo que son, no por lo que aparentan, y que el respeto no se gana con títulos, se gana con acciones. Cristina sollozaba ahora sin control, años de armadura desmoronándose en una sala de reuniones del piso 23. «Lo siento tanto». «Lo sé», dijo Mateo. «Te vi cambiar, sábado tras sábado, pregunta tras pregunta. Vi cómo empezaste a mirar realmente a las personas, a escuchar, a importarte. ¿Vas a darle el contrato a otra empresa?», susurró ella. Mateo sonrió, esa sonrisa pequeña que le arrugaba las comisuras de los ojos. «La propuesta de tu equipo es la mejor. Profesionalmente no hay competencia». Hizo una pausa. «Pero necesito saber algo. ¿Quién está aquí ahora? ¿La mujer del traje blanco en la carretera? ¿O la mujer que aprendió a cambiar aceite en un sábado?». Cristina lo miró a través de las lágrimas y por primera vez en su vida dijo la verdad completa. «No lo sé todavía, pero quiero ser la segunda y necesito ayuda para lograrlo». Mateo asintió lentamente. «Entonces tenemos algo en qué trabajar». Y en ese momento, mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas del piso 23, Cristina Vasconcelos entendió que había recibido algo mucho más valioso que un contrato de 8 millones. Había recibido una segunda oportunidad para ser humana. 6 meses después, Cristina despertó en una habitación que ya no era la suya, pero tampoco era ajena. Las cortinas dejaban entrar la luz dorada del amanecer sobre paredes que olían a café recién hecho y madera vieja. Se estiró en la cama de hierro forjado, la misma donde Mateo había dormido cuando era niño, en el piso de arriba del taller de su abuelo. El contrato con Grupo Vanguard había cerrado. 8 millones. 3 años. Su jefe había celebrado con champán de $1,000 la botella. Cristina había bebido agua mineral y había sentido, por primera vez, que el éxito sabía diferente cuando no estaba construido sobre desprecio. Pero algo más importante había comenzado ese día en la sala de reuniones bajo la lluvia. Una reconstrucción. No fue rápida, no fue fácil. Mateo no le dio un romance de cuento de hadas donde el perdón llegaba envuelto en besos y promesas. Le dio algo más real y más difícil. Un espejo. Le mostró cómo trataba a los meseros en restaurantes, interrumpiéndolos a mitad de frase. Cómo ignoraba a la gente de limpieza como si fueran muebles. Cómo su tono cambiaba dependiendo de si hablaba con un ejecutivo o con un conductor de taxi.
y cada vez que Cristina se veía reflejada en ese espejo, dolía. Pero Mateo también le mostró otra cosa, que cambiar era posible. Le enseñó a preguntar nombres, a mirar a los ojos cuando alguien le hablaba, sin importar su posición, a decir gracias como si las palabras tuvieran peso real, a escuchar las historias de personas que antes habría descartado en 2 segundos. Los sábados seguían siendo sagrados. Ahora Cristina llegaba en jeans y botas de trabajo, se ponía overol y aprendía. No solo mecánica, aprendía sobre las vidas de los trabajadores de la planta, sobre sus familias, sus sueños, sus luchas. Y descubrió algo que la universidad nunca le había enseñado, que la verdadera riqueza estaba en esas conexiones humanas que había despreciado durante años. El romance llegó despacio, como planta creciendo entre piedras, un roce de manos al pasar herramientas, una conversación que se extendía hasta el atardecer, una risa compartida sobre algo tonto, un beso bajo la luz fluorescente del taller que supo a aceite de motor y a segunda oportunidad. Mateo nunca dejó que olvidara quién había sido, pero tampoco la definió por eso. Le dio espacio para convertirse en alguien nuevo sin perder lo que la había hecho fuerte, su inteligencia, su disciplina, su hambre de excelencia. Solo redirigió esa hambre hacia algo que importaba. Una tarde, mientras trabajaban en el motor de un auto viejo que Mateo estaba restaurando, Cristina dejó caer la llave que sostenía. Se quedó mirando sus manos, ahora con callos nuevos y uñas sin manicura perfecta. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, notando el silencio. «Estaba pensando en mi mamá», respondió Cristina, la voz suave. «Pasé años avergonzada de que limpiara casas ajenas, de sus manos arrugadas, de cómo olía a detergente cuando me recogía de la escuela». Hizo una pausa, las lágrimas brillando. «Pero sus manos construyeron mi futuro, y yo las traté como si fueran algo de lo que huir». Mateo dejó su herramienta y se sentó a su lado en el suelo del taller. «¿Has hablado con ella?». «Anoche la llamé. Por primera vez en 3 años. Le pedí perdón por haberme avergonzado de ella». «¿Qué dijo?». Cristina sonrió a través de las lágrimas. «Que siempre supo que yo volvería a casa. No a la casa física, a la casa del corazón. Dijo que el amor tiene paciencia y que había estado esperándome». Mateo la abrazó, y Cristina se permitió llorar contra su pecho manchado de grasa, liberando años de vergüenza y orgullo mal entendido. 3 meses después, organizaron una cena, no en un restaurante caro con manteles de lino, en el taller, con mesas plegables y sillas desparejas. Invitaron a los trabajadores de la planta, a la madre de Cristina, al equipo de limpieza de su edificio corporativo, a gente que había sido invisible. Cristina, vestida con un vestido simple y el cabello suelto, miró alrededor de ese espacio lleno de risa y conversaciones cruzadas, de niños corriendo entre las mesas y ancianos contando historias, y sintió algo que nunca había sentido en ninguna sala de juntas alfombrada: plenitud. Mateo se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. «¿Feliz?». «Más de lo que creí posible», susurró ella, girándose para mirarlo. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejar que te viera». Se besaron bajo las luces fluorescentes del taller, rodeados del murmullo de comunidad, mientras afuera el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. La historia podría terminar ahí, con la pareja abrazada y el futuro brillante. Pero la verdad es más compleja y más hermosa. Cristina siguió siendo consultora, siguió siendo brillante en su trabajo, siguió vistiendo trajes caros cuando era necesario, pero ahora también sabía cambiar un filtro de aceite. Conocía por nombre a cada persona en su edificio. Visitaba a su madre los domingos, y cuando entrevistaba candidatos para su equipo, ya no solo miraba títulos universitarios. Mateo siguió siendo CEO, siguió tomando decisiones de millones, pero también siguió poniéndose el overol de su abuelo cada 2 semanas y saliendo a las carreteras a ayudar a quien lo necesitara. Porque ambos habían aprendido la lección más importante, que la grandeza no está en la altura del piso donde trabajas, sino en cuán bajo estás dispuesto a agacharte para levantar a otro. Y cuando 1 año después,
En ese mismo taller, rodeados de amigos que ya eran familia, Mateo se arrodilló con un anillo simple en la mano y preguntó si quería construir una vida juntos. Cristina dijo que sí con lágrimas en los ojos y grasa bajo las uñas, porque finalmente había entendido que el amor verdadero como el trabajo honesto no teme ensuciarse las manos. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Dale like si te tocó el corazón, así YouTube sabrá que valió la pena, y compártela con alguien que necesite recordar que todos merecemos una segunda oportunidad.